Le doy la bienvenida a este espacio a José Hidalgo, director general de Cordes, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos, economista, a analizar las repercusiones, el impacto que tienen estas 5 medidas que anunció el gobierno el lunes pasado, con las que pretende recaudar alrededor de 500 millones de dólares. La ministra de Economía decía ayer en este espacio que son medidas que buscan tener finanzas públicas sanas y sostenibles en el tiempo. ¿Qué camino está trazando el gobierno con decisiones como estas? Bueno, en mi opinión creo que son decisiones bien encaminadas, todavía insuficientes, pero insisto, bien encaminadas. Yo diría, hay medidas que benefician directamente al presupuesto del Estado, por ejemplo, el tema de la reducción del subsidio al diésel, específicamente para el sector pesquero. Hay otras que no benefician directamente al presupuesto del Estado, pero sí al sector público no financiero en su conjunto, por ejemplo, el tema de la revisión de las tarifas eléctricas para los grandes consumidores. En todo caso, Liz, ayer, por ejemplo, el riesgo país, o antes de ayer, perdón, si no me equivoco, cerró en 960 puntos, lo que significó una reducción de más o menos 100 puntos frente al día previo, lo que estaría reflejando que los mercados internacionales están viendo con buenos ojos esta intención del gobierno de seguir poniendo en orden las finanzas públicas, aunque insisto, creo que son medidas bien encaminadas, pero todavía insuficientes. Precisamente al ser necesarias, bien encaminadas, pero insuficientes, hay quienes dicen que son decisiones con un tinte más político que económico. No, no me parece. A ver, yo diría que la decisión, por ejemplo, de eliminar el subsidio al diésel a las pesqueras o de poner esta tasa, contribución o tasa a las mineras, la verdad no le veo mucho el beneficio político que esto podría tener para el presidente de la República. Simplemente creo que son medidas que son un primer paso en el camino de ir saneando las finanzas públicas que siguen atravesando una situación muy desafiante. Por ponerle simplemente un dato, con corte a abril de este año, los atrasos del presupuesto del Estado, no solo con otras instancias del sector público como la Seguridad Social o los municipios y prefecturas, sino también con proveedores del sector privado, superaron los 1.400 millones de dólares. El déficit en el primer trimestre del año, que es la última información oficial disponible, rondó los 500 millones, mientras que en el primer trimestre del año pasado había sido un superávit algo mayor a 60 millones. Entonces estamos viendo una situación fiscal, insisto, muy desafiante. En ese contexto el gobierno está dando estos pasos necesarios, habrá que profundizarlos, por ejemplo, en el tema del diésel. Usted recordará, Liz, que por ejemplo el sector del transporte de carga se beneficia de un subsidio similar e incluso los camiones, por ejemplo, que vienen de Colombia y Perú, con placas de Colombia y Perú, se benefician del subsidio que paga el Estado ecuatoriano. Entonces, yo creo que el gobierno ha dado una primera señal de cuál sería su intención en el marco de las finanzas públicas, pero todavía hacen falta algunos pasos para que la brecha que nosotros calculamos que puede cerrar en 2025 en torno a 5.000 millones, lamentablemente somos menos optimistas que la ministra que habla de un déficit de 3.000 millones. Bueno, lo que iba diciendo es, las medidas van en el sentido de ir cerrando esa brecha y por lo tanto reduciendo las necesidades de financiamiento del país. Pero partiendo de este ejemplo que usted da, lo que tiene que ver con el subsidio a los atuneros. Ellos decían el ahorro para el Estado son 42 millones de dólares. El impacto a las familias que viven de esta actividad puede ser mayor. Pero el mensaje ahí pudiera ser, partiendo de, como digo, de este ejemplo, hay un proyecto económico delineado. ¿Por qué? Porque en el anterior periodo tomó una decisión también que tenía que ver con fiscalización de subsidios. Ahora se enfoca en este sector, en el diésel, y a lo mejor pues la proyección es después seguir abordando temas en torno a los subsidios en el país. A ver, respecto a la preocupación de que esta eliminación del subsidio al diésel al sector pesquero termine ocasionando daños a las familias que dependen de esa actividad, me parece un poco exagerada. Espero no equivocarme, pero estamos hablando de un sector con exportaciones muy importantes y sobre todo un sector, no el único, sino que la actividad económica privada en general no puede basar su competitividad en ayudas del sector público. Es decir, estamos hablando de actividades privadas que obviamente implican un riesgo y asumiendo ese riesgo generan una rentabilidad. El Estado está poniendo
yo creo que inmerecidamente o ha venido poniendo una parte de sus recursos que son muy escasos en el Ecuador para favorecer la competitividad de algunas actividades. Yo creo que esas actividades tienen que valerse por sí mismas y estoy convencido de que la competitividad del sector pesquero, del sector atunero, de otros sectores que deberían dejar de depender de los subsidios es suficiente para seguir generando el aumento o el dinamismo que las exportaciones no petroleras han mostrado en los últimos años. Y respecto al monto, sí, si bien 42 millones en un déficit que, insisto, nosotros calculamos en torno a 5.000 millones para el año completo, no suena mucho. Bueno, en este punto todo suma. Usted le puede preguntar, por ejemplo, el ejemplo que daba ayer la ministra, a las dializadoras, a los hospitales que hacen diálisis, ¿no es cierto? Bueno, si es que se le está debiendo 20 millones, esos 42 claramente son un monto importante. Entonces yo creo que no habría que menospreciar el monto que estas medidas pueden generar. E insisto, el gobierno también está mandando un mensaje correcto en el sentido de que la competitividad del sector privado no puede depender de subsidios públicos que por principio tienen que estar focalizados, ser temporales y beneficiar principalmente a los sectores más vulnerables. Quiero regresar a lo que usted mencionaba hace unos segundos. Hasta ahora se hablaba de que el déficit al término del año pudiera bordear los 5.000 millones de dólares, pero más bien la ministra ayer en este espacio decía que ellos se proyectan a terminar este 2025 con un déficit de 3.000 millones de dólares e incluso dijo que esperaban que el crecimiento económico supere ese 2,8% que el Banco Central ha proyectado. Con esta hoja de ruta, estamos ya a mitad de este año, ¿se pudiera decir a lo mejor que va en la ruta para lograr estos objetivos? En principio me parecen objetivos sumamente optimistas. A ver, le voy a poner algunas cifras, Liz. El año pasado, 2024, el déficit del presupuesto del Estado fueron 3.400 millones de dólares, ¿sí? Pero en el primer trimestre de ese año había un superávit, como mencioné previamente, en torno a 60 millones. En el primer trimestre de este año ya tenemos un déficit cercano a 500 millones, a lo que se suman algunos factores que están agravando la situación fiscal. Por ejemplo, los ingresos petroleros vienen cayendo no solo como consecuencia del menor precio del crudo a nivel internacional, sino también de un menor volumen de producción. En el primer trimestre, pese a que tuvimos ingresos tributarios mucho mayores que en el primer trimestre del año pasado, se generó este déficit y en lo que resta del año es esperable que los ingresos tributarios ya no sigan creciendo este ritmo, porque obviamente en el primer trimestre los ingresos tributarios, comparaban, por ejemplo, un IVA con 15% frente a un IVA al 12% como fue en el primer trimestre del año pasado, mientras que en los próximos meses ya vamos a estar comparando IVA 15 con IVA 15, lo mismo con el ISD, también con algunos cambios que se dieron en el impuesto a la renta. En los últimos meses o en el segundo semestre del año pasado también hubo ingresos extraordinarios que llegaron al SRI por IVA no retenido a las petroleras, es decir, entre mayo y diciembre del año pasado hubo más de 800 millones de ingresos extraordinarios que recibió el SRI y que este año van a ser un faltante. Entonces, desde el punto de vista fiscal, yo sí creo que lamentablemente la brecha todavía va a ser bastante grande en 2025. Y respecto al crecimiento, a ver, la primera buena noticia fue que el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones despejó en gran medida la incertidumbre que los agentes económicos tenían previo a la segunda vuelta y que se había reflejado en un fuerte incremento del riesgo país y también en un estancamiento de la demanda de crédito a bancos y cooperativas. Esto en principio se alivia, lo que no significa que el Ecuador haya superado ya los desafíos estructurales que tiene para fomentar sobre todo la inversión y de esa manera el crecimiento y la creación de empleo. El Ecuador sigue siendo un país con una normativa laboral sumamente arcaica, sigue siendo un país con una calidad institucional sumamente baja, con una situación fiscal y por lo tanto un riesgo país todavía muy elevado. Entonces yo sí creo que este año obviamente va a ser un año de rebote en la actividad económica. El desempeño del PIB al cierre del año con toda seguridad va a ser positivo. Todavía me parece temprano para pronosticar un crecimiento tan alto como el que ha manifestado la ministra. Nosotros en Cordes nos acercamos más a la proyección que maneja el Fondo Monetario de 1,7. De hecho, nosotros somos un poquito menos optimistas. Pero bueno, habrá que ver qué medidas sigue tomando el gobierno, pero hay que considerar también, Liz, que igual en el primer trimestre del año, motivo de esta incertidumbre que mencioné previamente, ya tuvimos una mala etapa, es decir, un mal arranque de año y por lo tanto, para llegar a un crecimiento en el año completo superior al 2,8%, los últimos trimestres deberían ser excepcionalmente buenos, lo que luce difícil tomando en cuenta estos desafíos estructurales que sigue enfrentando la economía ecuatoriana.
Economista, pero se pudiera decir que la parte fiscal comienza a ser controlada partiendo también de cifras y de hechos, como por ejemplo que la inversión en los primeros meses bordeó los 400 millones de dólares, que equivale al doble de hace 2 años, pero que sigue siendo inferior a lo que el Ecuador ha registrado en otros años. Pero también hubo una recaudación tributaria que batió récord. El gobierno dice que han disminuido también lo que ellos tienen como rubro en atrasos. A ver, la recaudación tributaria ha aumentado, pero insisto, Liz, la comparación no es del todo justa porque estamos comparando IVA 15 de este año con IVA 12 de los primeros meses del año pasado. Hay que recordar también que, por ejemplo, en enero del año pasado todavía no se cobró la autorretención a los grandes contribuyentes, que ha sido una de las principales fuentes de divisas o de ingresos para el sector público. Y por lo tanto, esta recaudación récord que el Ecuador registró en 2024 probablemente no se repita en 2025. Luego, respecto a los montos de inversión, es verdad que el gasto no permanente del presupuesto del Estado se ha incrementado en lo que va del año. Eso sí, partiendo de niveles muy bajos de 2024, y además una cosa es el gasto que se devenga y otra cosa es el gasto que efectivamente se paga. Es decir, el gobierno puede registrar un monto a pagar, una cuenta a pagar, digamos, al municipio de Quito o de Guayaquil, pero si se atrasa, eso no es una señal de una mejora en la situación de las finanzas públicas. E insisto, con corte abril, los atrasos del presupuesto del Estado están, si no me equivoco, en 1.450 millones, lo que da muestras de que la situación fiscal sigue atravesando un contexto sumamente desafiante que demanda este tipo de medidas que ha empezado a dar el gobierno y que necesariamente las va a tener que seguir dando. Economista, se nos acabó el tiempo. En 30 segundos, solo sí o no, ¿será necesaria una reforma tributaria este año? Me parece que sí, y creo que debe enfocarse sobre todo en lo que se denomina gasto tributario, es decir, los beneficios, reducciones, exenciones de impuestos de los que perdón la redundancia, se benefician algunas empresas y que muy pocas veces traen como resultado un genuino crecimiento en la inversión y en los puestos de empleo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz.